Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va nuevamente por aquí? Y vamos a hablar de este partido en particular porque este partido yo creo que es muy importante para los hinchas de Universitario de Deportes, pero también hinchas para la Alianza Lima, porque si bien es cierto, fue un partido que de este partido no imaginábamos lo que podía pasar en la cancha del estadio de Alianza Lima y en Matute, ¿no? Fue una sorpresa para todos, ¿no? Analizándolo después, ya años después, hablando de los ochentas más o menos, principio de los ochentas, analizando lo que fue el partido, nos dábamos cuenta, ¿no? En ese momento que qué pasaba en el Club Alianza Lima y qué pasaba en Universitario de Deportes. ¿Por qué se dio lo que vimos aquella vez en la cancha de Matute? ¿Ok? Pasaron muchas cosas, ¿eh? Pasaron muchas cosas. Yo creo que hablando más o menos de los antecedentes de este partido, pues habían pasado unas cuantas cositas por ahí. Por ejemplo, lo de finales del 76, principios de 6 me parece por ahí, más o menos. Un evento sucedió en Universitario de Deportes, que fue que se desmanteló, se desmanteló Universitario de Deportes, ¿no? Universitario vendió casi todas sus figuras y muchos de ellos lo compró Sporting Cristal. Si ustedes ven el Sporting Cristal a partir del 77-78, es casi 40% de Universitario de los años anteriores. Había comprado por ahí a Chumpitaz, compró a Soria, al Panadero Díaz, Juan Carlos Oblitas, Cachito Ramírez, Percy Rojas, etcétera, etcétera. Jugó muchos jugadores, compró Cristal de Universitario, desmantelándolo prácticamente, ¿no? Y convirtiéndose Universitario ya no sé, ya no era un contendiente al título en unos cuantos añitos por ahí, ¿no? En el 76, 77, 78, no era considerado Universitario fuerte, lo era Sporting Cristal y lo era también Alianza Lima. Y habían equipos sorpresas, ¿no? Estaba, por ejemplo, CNI, que era sorpresa. Bolognesi también sorprendió en esos momentos. Deportivo Junín era sorpresa. Bueno, no era sorpresa de Deportivo Junín, era un equipo fuerte. Y Melgar también era un equipo fuerte, ¿no? Se trata de la Copa Libertadores de 1979, ¿no? Universitario había llegado como subcampeón peruano, ¿no? El campeón era Alianza Lima. De hecho, Alianza Lima era bicampeón, ¿no? En el año 77 barrió, básicamente, ¿no? Tuvo que soportar un ratito en el año 77 eh, como puntero al Deportivo Junín, pero poco a poco se fue asentando Alianza Lima con sus estrellas, con el, creo yo, el equipo más importante que ha tenido en su historia, Alianza Lima, y es flamante campeón en el año 1977. De hecho, le había ganado a Universitario en el Estadio Nacional por 6-1, mejor dicho, 1-6, le había metido 1-6 a Universitario, ¿no? Y posteriormente le había ganado en Matute, también ya en la, creo que ya la Alianza ya era campeón, ¿no? Le ganó 4-3, que básicamente fue una fiesta de Alianza Lima, ¿no? Ya era campeón de fútbol peruano. Y un bonito partido, era básicamente la consagración del título de Alianza Lima. Fue campeón, fue indiscutiblemente el campeón, que goleaba casi todos los equipos, ¿no? Para el 78 pasó lo mismo, o parecido, no tanto como en el 77, pero el 78 también fue campeón, ¿no? Fue campeón, o sea, Alianza llegaba como bicampeón y, y lo había tenido a Universitario, pues con una rachita de que no le podía ganar, básicamente, ¿no? Y bueno, pues llega la Copa Libertadores, eh, en el año 78 fue campeón y subcampeón, Alianza Lima y Universitario, llegan a la Copa Libertadores del año 1979. ¿No? En el año 70, la edición de la Copa Libertadores del año 1979 por Perú representa Alianza Lima y Universitario.
Y por Brasil representa Guaraní y Palmeiras, ¿no? Entonces en esos tiempos se agarraban dos equipos de un país, dos equipos de otro país y solo calificaba uno calificaba. O sea, entre esos cuatro equipos, entre Alianza, Universitario, Palmeiras y Guaraní, salía uno nada más. Es obvio pensar que para los peruanos iba a ser un poquito difícil, ¿no? Pero el primer partido se daba entre Universitario y Alianza Lima en la cancha de Matute. Recordemos también una cosa bien importante, el torneo peruano había terminado, ¿no? El año 78 y el partido de Copa Libertadores empieza en febrero, o sea, había un tiempo más o menos que no había fútbol y eso todavía en la mente de las personas estaba todavía la imagen del bicampeón, ¿no? Alianza Lima, bicampeón de fútbol peruano, que va a enfrentar a un desmantelado subcampeón peruano que era Universitario de Deportes, ¿no? Y bueno, pues la Copa Libertadores comienza en el estadio de Matute. Vamos a ver, vamos a seguir hablando, pero vamos a poner unas imágenes, ¿no? Como siempre lo hacemos, mientras seguimos conversando, básicamente, para que más o menos se vayan ustedes graficando de cómo fue esto, algunas imágenes, alineaciones también. Vamos a ir bien, ¿ok? Vamos a ir bien. Vamos a ponernos por acá y ahí está. Bueno, bueno, entonces estamos hablando de que el descentralizado de 1979 todavía empezaba el 1 de abril, ¿no? Pero antes los equipos habían hecho una pequeña preparación para la Copa Libertadores. Lo habían hecho ambos, pero creo que Universitario lo tomaba un poquito más serio, un poquito más serio. Me da la impresión a mí, en ese momento, que Universitario fue más serio en la preparación del partido, ¿no? Bueno, lo que podemos decir es que el partido fue un 24 de febrero, ¿no? 24 de febrero, obviamente, del 79, donde se enfrentan Alianza Lima y Universitario de Deportes, ¿no? Recordemos también de que, aparte de que Alianza Lima venía como bicampeón, que Alianza Lima en los clásicos con Universitario no había perdido en los últimos probablemente 7, 8, ¿no? Tenía ya como 3 años de no perder con Universitario y no había perdido varios clásicos. Esos ingredientes nos hacía pensar, porque era una incógnita, ambos equipos eran una incógnita, no habían jugado el torneo, no empezaba todavía, porque el torneo empezó hasta abril, ¿no? Entonces, lo último que teníamos era la campaña de 1978, era lo que teníamos de ambos. Entonces nos hacía pensar de que el bicampeón, Alianza Lima, era favorito, primero. Segundo, se jugaba en Matute, ¿no? Se jugaba en Matute. Tercero, algo también que era bien importante, es que Alianza Lima contaba en su alineación con, me parece que 5 o 6, no estaba Sotil ni Velázquez, ¿ah? Sotil y Velázquez había ido a Colombia ya, ¿no? Entonces, los dos estaban ausentes. Pero, de todas maneras, Alianza Lima tenía a 6, ahorita lo contamos, ¿no? En su titular. Tenía entre 5 y 6 mundialistas, mientras Universitario solamente tenía a Germán Leguía, uno, nada más, ¿no? Entonces, para nosotros era clarito de que probablemente con las imágenes anteriores, ¿no? Bicampeón, 6 mundialistas, juegan en casa. Además que Universitario no le había podido ganar a Alianza Lima, todos los ingredientes necesarios para que Alianza Lima triunfara en el primer partido de la Copa Libertadores. Aquí está la alineación. Ustedes pueden ver la alineación aquí de este fue los que se presentaron básicamente. Miren, vamos a contar cuántos mundialistas tenía eh, Alianza Lima primero, ¿no? Por ejemplo, um, José González Ganosa era un jugador de selección, pero no fue mundialista, ¿no? Porque al final de cuentas fueron Quiroga, Sartoria, Casuso. Así que no fue González Ganosa, pero era un habitual arquero de selección. Pero teníamos, por ejemplo, se tenía a Salvador Salguero, se tenía, por ejemplo, a Roberto Rojas, ¿no? Se tenía a Jaime Duarte, ¿no?
se tenía a Teófilo Cubillas, ¿no? Se tenía a César Cueto, se tenía a Guillermo La Rosa, se tenían, miren, 6 jugadores mundialistas por la selección y ambos, y esos 6 buenos jugadores, a mí no me gustaba mucho Salvador Salguero, pero Roberto Rojas, por ejemplo, que fue seleccionado también, parte del grupo en Argentina 78, mundialista, todavía recién estaba madurando, creo yo. Ya tenía su rodaje por Alianza Lima, ¿no? Pero creo que con el tiempo mejoró muchísimo, ¿no? No estaba en el tope el Cucurucho Rojas, ¿no? Pero sí Jaime Duarte, pero sí Teófilo Cubillas, Cueto, La Rosa, ¿no? Solo faltaba Sotili Velázquez, ¿no? Para completar todo el equipo que tenía Alianza Lima y también Jorge Olaechea, ¿no? Y Freddy Ravelo, que también estuvo en la selección, ¿no? Aquí algo curioso que pasó en el club Alianza Lima es que, por ejemplo, lo vamos a poner para que lo vean, por ejemplo, a mí nunca me gustó, por ejemplo, este de que Moisés Palacios, ¿no? Nunca me gustó, sinceramente, Moisés Palacios. Arturo Vargas fue el encargado de reemplazar a José Velázquez. Lo hizo muy mal ese día, malísimo. William Guapaya, lo siento mucho, es mi amigo por Facebook y todo lo que quieran, pero francamente no me gustó. Nunca me gustó tampoco Guapaya, nunca me gustó Guapaya, para nada. En este partido, ¿no? Le quedó chico, ¿no? La verdad, o le quedó grande, digamos, ¿no? Arturo Vargas le quedó muy grande la etiqueta de reemplazar a José Velázquez, ¿no? En este partido jugaron Salvador Salguero y Jaime Duarte como centrales, ¿no? Jaime Duarte tenía a un compañero como Salvador Salguero que no, no daba garantías, sinceramente, ¿no? Y Moisés Palacios, que no me gustaba nada y jugó un mal partido, estaba en uno de los laterales, al igual que Roberto el Cucurucho Rojas. La defensa de Alianza Lima muy mal ese día, muy mal. Y en el medio campo estaban Cueto, Cubillas y Vargas. Vargas decepcionante. Teófilo Cubillas marcado y hastiado. Al igual que César Cueto. Guillermo La Rosa totalmente desaparecido, ¿no? Freddy Ravelo también, al igual que Guapaya. Jugaron los dos, estos dos, muy mal, ¿eh? Ravelo y Guapaya. Y Ravelo rendía de vez en cuando uno que otros partidos más o menos interesantes, ¿no? Pero el caso de Guapaya, no, pues a mí francamente nunca me gustó Guapaya y yo siempre lo manifesté, ¿eh? Siempre lo manifesté. En el caso de Universitario, miren, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en ese momento, el único mundialista era este señor, Germán Leguía, el único jugador, ¿no? Los demás, algunos eran de Copa Perú y otros eran de provincia, ¿no? Aquí hay muchos jugadores de provincia, ¿no? En el club universitario de deportes. Eso hacía parecer que es un partido disparejo. Parecía un partido disparejo. Por ejemplo, Gastulo, ¿no? ¿Qué pasó con Gastulo? Yo siempre a Gastulo lo vi en universitario, ¿no? Siempre lo vi en universitario. Probablemente ha jugado en otros equipos también, yo seguro que sí, pero yo siempre lo conocí en universitario, ¿no? A Gastulo, que por cierto vive aquí en Nueva Jersey. ¿No? Nunca, nunca he podido. Me gustaría algún día visitarlo, ¿no? A Gastulo, pero sé que vive en Nueva Jersey. ¿No? Bueno, tenía a Gastulo, que no eran conocidos. Obviamente después supimos, creció mucho en su juego y llegó a la selección. Y fue un pilar en la selección de Moisés Baraca, ¿no? Gastulo. Bueno, pues tenía Universitario a Gastulo, tenía también, por ejemplo, a Fernando Cuellar, que era también un reconocido, pero ya con su edad, ya con su edad. Eusebio Acasuso, que ya daba sus primeros pasos, también venía de Unión Guaral, ya lo conocíamos en Unión Guaral, ¿no? Eusebio Acasuso, básicamente, ¿no?
Bueno, otro jugador también aquí, por ejemplo, César Adriasola. Muy interesante este jugador, César Adriasola, que venía de Pesca Perú, de Mollendo, y que había jugado Copa Perú, y que había tenido también su paso por la selección juvenil o algo así, ¿no? Pero en ese momento estamos hablando de 1979. Después se consagró, obviamente, pero estamos hablando de 1979 en el momento del partido. No era considerado Adriasola, ¿no? Otro jugador, por ejemplo, miren a Freddy Cañamero. Freddy Cañamero, por ejemplo, ¿no? Que este es guachano, ¿no? Un provinciano. Tampoco no era muy conocido en ese momento. Por ahí estaba también David Zuloaga, que también luego también jugó en la selección juvenil, también, pero en ese momento ya había jugado en selección juvenil, pero tampoco, no era, pues, a diferencia de los jugadores de Alianza Lima, no era de los grandes, ¿no? Y por aquí vemos también, por ejemplo, que entró después Carlos Palacios, ¿no? Que le decían el Piticlín. Creo que por el cigarrito, ¿no? Creo que cuenta la historia por ahí, por el cigarrito en los entrenamientos, algo pasó, que le pusieron el Piticlín. Que sinceramente, este chiquillo, Carlos Palacios, fue considerado una promesa dentro del fútbol peruano. Pero era muy malcriado también, ¿ah? Tuvo su encontronazo le contestó, parece, por ahí, tuvo su problema con Marcos Calderón, con otros jugadores también, se escapaba de la concentración, dicen que tomaba, que era mujeriego también. Muchas cosas se dijo perdón, del Piticlín, Carlos Palacios. ¿Qué será de la vida de él? La verdad, no sé, no sé absolutamente nada. Estuvo en selección juvenil con Marcos Calderón. Fue precisamente donde se pelearon, ¿no? Pero pues eso fue lo que pasó básicamente con este muchacho, ¿no? Que era una promesa del fútbol peruano, la verdad, ¿no? Después habían otros jugadores, por ejemplo, Alejandro Luces, miren, de Chimbotano, Alejandro Luces. Alejandro Luces ya tenía su experiencia en Copa Libertadores. Recuerden que él jugó en Unión Guaral, ¿no? Percy Vilches, que vemos aquí, también tuvo su experiencia ya en Copa Libertadores en el año por ahí 75 con Universitario de Deportes, ¿no? También, por ejemplo, el Chivo Neira también tuvo su experiencia también ya en Copa Libertadores con Alfonso Ugarte. Después iría, me parece que a Mariano Melgar, pero de todas maneras Ernesto Neira ya tenía su pasadito por ahí en Copa, o sea, tiene experiencia en Copa Libertadores, ¿no? ¿Y quién más por aquí? Juan José Oré también, mira aquí está JJ Oré. También tenía su pequeña experiencia en Copa Libertadores. De hecho, fue goleador, ¿no? Juan José Oré. Y por ahí otros, como por ejemplo, un jugador interesante me parecía en esta nómina, por ejemplo, Adriasola. Adriasola y aquí no aparece Bustamante, pero Bustamante me recuerda mucho en Universitario porque llegó junto a Adriasola de Pesca Perú de Movimiento, de Copa Perú, ¿no? Al igual que Cañamero también. Cañamero también llegó de Copa Perú, llegó de La Palma de Guacho, ¿no? O sea, Universitario era básicamente un combinado de algunos jugadores de Copa Perú, con unos jugadores no muy conocidos y otros como casi reciclados también, ¿no? Como Percy Vilches, como Fernando Cuellar, ¿no? Como JJ Oré, que ya venían con un pasadito por ahí, jovencitos, ¿no? En Copa Libertadores. Así que eso fue básicamente el equipo que se presentó ese día, ¿no? Entre Universitario y Alianza Lima, que por obvias razones, la mayoría de la crítica pensaba de que Alianza Lima era más, mucho más inclusive, ¿no? En ese partido entra en el segundo tiempo, pues ahorita vamos a hablar del partido, entra Carlos Palacios y entra Percy Vilches, ¿no? Y salen el Chivo Neira y sale el chimbotano Alejandro Luces. En Alianza Lima entran el Papelito Cáceres, que entró en el segundo tiempo, ¿no? En el segundo tiempo entra el Papelito Cáceres y también entra Juan Illescas, otro jugador que nunca me gustó, nunca trascendió este jugador. Yo no sé qué Alianza Lima mantenían estos jugadores, Guapaya e Illescas.
¿no? Y Salguero, pues Salguero tenía sus partidos de vez en cuando, uno que otro bueno, pero era un jugador eterno suplente, ¿eh? Salvador Salguero. Pero no me gustaron nunca, sinceramente, y es casi guapaya, ¿no? Y con el perdón de ellos, ¿ah? Con el perdón de ellos, tengo que decir la verdad, lo que yo siento, ¿no? Bueno, y hay que recordar también que para esa temporada Universitario de Deportes no había contratado ningún extranjero. Mírense, miren la nómina de ambos. Ni un extranjero, todos eran peruanos. Ni un extranjero, ni de Alianza de Universitario. El Universitario decidió no contratar, jugar la Copa Libertadores con este plantel. Un plantel con mucha garra. Alianza Lima se había deshecho, perdón, disculpen, hablo inglés, ¿no? Eh, Se había deshecho de algunos jugadores um, estrellas que tenía por ahí, ¿no? Ya no jugaba Javier Castillo, se deshizo, obviamente, de este jugador Sotil y Velázquez, que este Alianza Lima, sinceramente, le quitabas un par de jugadores y se derrumbaba, ¿no? ¿No? Y ambos equipos no contrataron, ¿no? Universitario, que se las jugó, que el año pasado habían llegado unos cuantos de Copa Perú, y Alianza Lima, que se había deshecho, pero se suponía que Alianza tenía un plantel grande, ¿no? Que le iba a ser suficiente con estos jugadores para ganarle a este equipo de Universitario, se suponía, ¿no? También cabe recordar que este partido marcaría ya, porque ya se hablaba, ya está todo previsto, de que Teófilo Cubías se iba a ir a los Strikers de Fort Lauderdale. No se iba a ir ya Teófilo Cubías. Yo creo que la mente de Cubías estaba en Estados Unidos, ya estaba aquí en Fort Lauderdale. Porque Cubías creo que siempre ha sido así, ¿no? Un poquito interesado también, ¿no? Yo creo que para él lo más importante ya era, y era básicamente la despedida de él, ¿no? Era para que hiciera un muy buen partido, ¿no? Bueno, también recordemos que eh, Universitario creo que nunca ha perdido con Alianza Lima en Copa Libertadores, ¿ah? Habría que corroborar ese dato, pero tengo la impresión que hasta la fecha de hoy, 2024, Universitario no ha perdido con Alianza Lima. Han empatado, sí, pero no han perdido, ¿ah? Sinceramente, porque en esta Copa Libertadores le ganó dos veces. 3-6 en Matute y luego 1-0 le gana en el Estadio Nacional, donde Universitario haría de local, básicamente, ¿no? Bueno, también otra cosa que recalco de este partido es que es primera vez que yo veía a Teófilo Cubías al final del partido ser pifiado por la tribuna. Teófilo Cubías, una estrella de talla mundial, querido por el Club Alianza Lima, por la selección y todo, que uno sentía cositas, silbarlo, ¿no? Porque le había mucho respeto a Teófilo Cubías. Pero yo por primera vez, sinceramente, escuché pifias a Teófilo Cubías. Al final, ¿eh? Al final del partido. Lo pasaron por televisión. Lo pasó, Canal 5 lo pasó, el partido. Si más no recuerdo, ¿no? Canal 5 lo pasó, sí. Pero bueno, fue un partido donde yo creo que ambos al principio se dieron íntegros, pero poquito a poquito Universitario fue haciendo mejor las cosas, ¿no? Vamos a pasar más esa, vamos a quitar esto. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos a pasar imágenes de este partido. Miren, este es el equipo de Universitario. Yo sé que no existen, al día de hoy, no existen, no hay videos. Es muy extraño, es 1979. No es 1973, 72, que sabíamos que todo se quemaba. Pero yo he visto videos de 1977, algunos por ahí, mala calidad, pero existe. Y he visto videos de 1978, del descentralizado, por ahí, ¿no? Pero aquí no hay nada, ni una, no hay los goles por lo menos, ¿no? Nadie capturó los goles, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no hay videos de ese partido? No hay absolutamente nada, al menos hasta el día de hoy, ¿eh? No sé si, bueno,
La última vez que busqué de este partido algún video para recordar fue hace un par de años. No lo he buscado hoy día. A lo mejor ya existe y estoy diciendo unas cosas, ¿no? A lo mejor ya existe video. Pero hasta hace un par de años no existía video de este partido. Y creo que ahora tampoco. Si no, ya estuviera por ahí. Pero no hay videos. Así que es muy extraño. Ojalá que alguien por ahí aparezca con por ahí alguien que grabó el partido de alguna u otra manera y podamos disfrutar nuevamente, porque estamos recordando este partido del año 1979. Mira cuántos años ha pasado. Muchos años, muchísimos años han pasado, ¿no? Más de 40. Bueno, el partido ya saben ustedes que el partido es un tremendo partido, ¿no? De la historia prácticamente de Universitario en Matute, ¿no? Creo que es la primera vez que ganaba en Matute, ¿no? A la Alianza Lima, a la Alianza Lima, porque había campeonado en un cuadrangular en la inauguración del estadio, pero creo que le ganaba por primera vez a la Alianza Lima en Matute, creo, digo, porque no he corroborado todavía, no me acuerdo sinceramente, pero me da la impresión, ¿no? Bueno, pues el partido entre Universitario, bueno, Alianza Lima recibiendo Universitario, arranca la Copa Libertadores, y bueno, el todos con el favoritismo de Alianza Lima, todos, ¿no? Y esto se asienta más cuando en el primer minuto, minuto uno, minuto dos, hay un gol en contra de Universitario, que lo tira César Cueto, balón parado. Hay un gol en contra de Universitario, ¿no? César Adiasola hace un autogol, ¿no? El culpable de autogol es César Cueto, balón parado, César Cueto la tira y autogol. Eso nos hizo pensar de que Alianza Lima se la llevaba fácil. Todos estábamos confiados. Yo estaba confiado. Tenía simpatía por Alianza Lima, por supuesto que sí. Estamos hablando del año 79. Tenía mucha simpatía por los íntimos de la victoria, porque había sido campeón 78-79, bueno, 77-78, ¿no? Y bueno, pues Alianza Lima ganaba 1-0, ¿no? Y hasta ese momento no se veía quién jugaba mejor, porque era minuto uno. Era como que un gol de camarín, básicamente, ¿no? Y bueno, pues autogol de Adriasola, centro de Cueto, Alianza Lima 1, Universitario 0, básicamente. Así que bueno, muy interesante el partido. Resulta que Universitario no es una coincidencia, pero Universitario tenía más hambre que Alianza Lima. Lo que sí alcanzo a ver yo, notar, es que Universitario juega con más ímpetu, más combativo, juega mejor fútbol, toca mejor, le quita el balón a la Alianza Lima, juega con mucho más ganas que Alianza Lima. Y no sé qué le pasó a la Alianza Lima, o quizás Universitario lo hizo verse mal, porque ya más o menos por el minuto 5, 6, Universitario comienza a agarrar el balón, ¿no? Empieza a agarrar el balón, minuto 10, Universitario se convirtió ya en el dominador del partido, territorialmente y con la tenencia del balón. Tanto así que hasta el minuto 20, David Zuloaga empata el partido y hasta ahí se veía un partido justo. El gol de Universitario se veía venir y empata Universitario. Y rapidito nada más, muy rápido, debe haber sido minuto 25, 26 probablemente, pasa lo contrario que pasó en el primer gol. El primer gol, Cueto lo tira de balón parado, autogol de Adriasola. Bueno, pues en el minuto 25, Adriasola tira un tiro y gol en contra. César Cueto. Increíble, ¿no? Pero bueno, eso pasó. Y Universitario se ponía justamente 2-1. Era justo. Ahora, no es que haya sido un resultado circunstancial, porque muchas veces puede suceder, ¿no? El partido está parejo o te están dominando y tú haces un gol por cosas del destino, robas un balón, un error o circunstancialmente, pero no, aquí no había nada de eso. Aquí había Universitario jugando, dominando y Alianza Lima observando a Universitario de Deportes. Al minuto 30, Universitario era más Universitario.
Los últimos minutos del primer tiempo, hablemos del 40 al 45, Alianza Lima como que retoma un poquito el balón, que retoma un poquito, pero no era suficiente, no era suficiente. Y el partido termina 1-2, termina 1-2. Bueno, pues al término del primer tiempo, em, se nota básicamente como un cansancio mental en Alianza Lima. El técnico de Alianza Lima era, que no hemos dicho, era Juan José Tan, que había reemplazado al uruguayo Juan Eduardo Houber. Era Juan José Tan, y de universitario era Roberto Scarone, ¿eh? Que había regresado Roberto Scarone, que había sido el ¿cómo se dice? De la campaña de 1972, ¿no? Que llegó a la final de la Copa Libertadores. Esta vez Roberto Scarone era técnico de universitario, mientras JJ Tan era técnico de Alianza Lima. Bueno, pues al término del primer tiempo, ya cuando salen al segundo tiempo, obviamente por X razón sale González Ganosa y entra Papelito Cáceres, ¿no? El arquero suplente de Alianza Lima. Es uno de los cambios que hay en Alianza Lima, ¿no? Bueno, se supone que Alianza tendría que reaccionar. Eso es lo único que pasaba por la mente de los hinchas de Alianza Lima. Lo veían nada más como un simple momento. O sea, del momento del minuto 7 por ahí, de 7 al 37 más o menos, un mal momento. Lo que Universitario lo dominó. Lo veían como un mal momento. Y entra en el segundo tiempo con ganas de buscar el empate, y no solamente el empate, ganar el partido, porque tenían que ganar porque eran dueños de casa, eran locales. Bueno, solamente duraron 3 minutos. 3 minutos, y Alejandro Luces de cabeza le anota a Papelito Cáceres, poniendo el resultado 3-1. Ya era complicado, ya era muy, muy complicado para, para Alianza Lima, ¿no? Bueno, ese 3-1 fue duro, ¿eh? Fue duro para Alianza Lima, que herido básicamente intenta jugar por ahí Teófilo Cubies, con Cueto, muy marcado Cueto, no quitaba balones. La Rosa no se le veía, la Rosa, que era todo pundonor, era fuerza, el tanque, la Rosa, ¿no? No se le veía ningún centro para el tanque, la Rosa. No, era difícil, difícil de creer lo que estábamos viendo, que Alianza intenta reaccionar y Universitario le sigue quitando el balón. A pesar de todo, Universitario todavía con mucho más fútbol. Ahora, no estamos hablando de garra nada más, sino que también fútbol. Más fútbol tenía Universitario que Alianza Lima. Independientemente de eso, pues Alianza Lima, que estaba herido, ¿no? Juan Illescas da una luz de esperanza a la Alianza Lima al minuto 10 9 por ahí, ¿no? Y pone el resultado, Juan Illescas fue, ¿no? Sí, Juan Illescas fue. Juan Illescas pone el resultado: Alianza Lima 2, Universitario 3. Y ahí, este fue un momento clave, porque ahí parecía que Alianza Lima se iba con todo. De hecho, cuando sacan en la media cancha el saque del 2-3, que Alianza Lima se acerca, Alianza Lima intenta adelantarse y no tomó más de un minuto en esa desesperación de Alianza Lima por buscar el empate, que viene el gol del Chivo Neira. Viene el gol de Chivo Neira poniendo las cosas 4-2. Golpe duro para Alianza Lima, un baldazo de agua fría, porque cuando se pensaba de que Alianza Lima podía reaccionar y que todo lo de atrás era nada más un momento difícil, un momento de confusión, que Alianza Lima, cuando se puso 3-2, se animaron. El 4-2 del Chivo Neira los dejó prácticamente como un baldazo, con un baldazo de agua fría, ¿no? Lo enfrió la Alianza Lima, que ya intenta jugar, no, que intenta obviamente adelantar sus líneas un poco en pos del descuento nuevamente, ¿no?
y fue precisamente al minuto 26 con muy buen fútbol universitario que jugó bastante bien. JJ Ore, una tijerita hermosa, ¿eh? Y anota y yo creo que anota ya el quinto gol de Alianza de Universitario, poniendo las cosas Alianza Lima 2, Universitario 5. Ahí es goleada. Ahí ya hay vergüenza. Ahí ya se pone a imaginar las cosas que podían pasar, ¿no? En los diarios al siguiente día, sobre todo el diario Expreso, que era bastante amarillista, ¿no? Y el Última Hora también, ¿no? El que salía en la noche, y el Ojo, que también salía en la noche, ¿no? Bueno, Juan José Orea anota el 5-2. Y era como también otra cosa importante, era la despedida también, casi la despedida, ¿no? Porque no todavía no se hablaba mucho, pero ya estaba muy cerca JJ Ore, ¿no? De salir al exterior, ¿no? Y fue como una de las despedidas básicamente de él, no este partido, sino el torneo de Copa Libertadores, porque JJ Ore se iba a ir al Panathinaikos de Grecia, ¿no? Y fue llamado a la selección ese año también, ¿eh? Y bueno, pues JJ Ore pone el 5-2 y ahí se consuma la vergüenza ya, ¿no? Ya más adelante, y al minuto 40, con un poquito de insistencia, la Alianza Lima con un poquito de vergüenza, anota el minuto 40, ya faltando poco para terminar el partido, anota Guillermo La Rosa y pone las cosas Alianza Lima 3, Universitario 5. Yo creo que, para ser sincero, yo ya me había salido, ya me había ido, ¿no? Ya me había ido, básicamente. Ya yo pensaba que ya no quería ver el partido, era 5-2. Cuando Alianza Lima me avisan que está 5-3, como que me animo a decir, bueno, un golcito más, faltan 5 minutos, un golcito más para que queden 5-4 y se maquilla muchísimo el resultado. Porque Alianza Lima no había hecho un buen partido. Se podía maquillar con un gol. El 5-3 al 5-4, si el partido hubiera terminado 5-4, no hubiera sido tanta humillación, hubiera sido básicamente la historia hubiera marcado como un partido más o menos parejo, ¿no? La historia hubiera marcado como un partidazo, porque necesitaba Alianza Lima un golcito nomás para convertir esto que parecía una debacle en un simple resbalón, ¿no? Alianza Lima 4, Universitario 5, ¿no? Pero el partido estaba 3-5. Alianza Lima intenta nuevamente, tímidamente también, y bueno, pues por ahí hay un penal que le cometen, me parece que al que entró aquí está el señor Percy Vilches, aquí lo ven ustedes. Percy Vilches, pues le cometen un penal y el penal lo ejecuta al señor César Adriasola, pues consumando el 6-3, en este caso 3-6, ¿no? Consumando la goleada, ¿eh? Ahí ya era una goleada. 6-3 había perdido Alianza Lima en su propio estadio. Nótese, por ejemplo, miren las tribunas como tan lleno a reventar, así eran antes. Aquí está el letrerito que duró por mucho tiempo. Ustedes ven aquí arriba Alianza. No duró mucho tiempo ese letrerito, la verdad, ¿no? Pero bueno, pues se consumó la derrota. Aquí tenemos más escenas, miren. Miren a Cucurucho Rojas, miren a Salguero, miren a Papelito Cáceres, a JJ Ore. No, vamos a ver más imágenes por aquí. Miren a Casuso. Vamos a ver más imágenes. Miren aquí imagen de la celebración. Miren a Papelito Cáceres. Caramba. Acá hay otro tiro más a González Ganosa, esto en el primer tiempo. Ahí ven a Salguero, a Zuluaga. Miren el estadio cómo estaba de lleno a reventar en esos días, ¿no? Un partido muy interesante y debe ser probablemente uno de los partidos más importantes en la historia de Universitario de Deportes. Yo creo que probablemente no han tenido un triunfo tan resonante en un torneo tan importante como fue este, en Copa Libertadores. No recuerdo hasta la fecha, que hayan tenido entre los compadres un resultado así. Hubo por ahí otros partidos raros también, como el de 88, ¿no? Que hizo el Estadio Nacional de Lima. Pero este es un partido jugado, pues un partido bien jugado, bien ganado, un partido que le tocó el balón, que jugó con más ímpetu, con más
combatividad Universitario de Deportes, a un dormido Alianza Lima, a un equipo que creía que con sus mundialistas, con el nombre y con la camiseta y con la historia reciente le iba a ganar a Universitario de Deportes, cosa que no fue así, porque en la cancha vimos sinceramente a un gran equipo de Universitario. Y lo corroboraría después, porque Universitario hizo una gran campaña en esa Copa Libertadores. Lo que no tuvo Universitario es un gran acompañante, porque Guaraní tuvo un gran acompañante que fue Palmeiras, porque Palmeiras le quitó 3 puntos a Universitario de Lima. En Lima le quitó 3 puntos. Sin embargo, Alianza Lima no le quitó ni un punto a los brasileños, ¿no? Entonces, Universitario no contó con un buen acompañante, cosa que sí lo hizo Guaraní, ¿no? Alianza Lima de 0 puntos, dio 0 puntos. Mientras Universitario al final todavía llegó vivo hasta el último partido contra Guaraní, donde el partido con Palmeiras le habían... fue un partido accidentado, hubo lesionados, no contó con sus dos defensas centrales, total que fue eliminado Universitario, ¿no? Pero fue eliminado en el último partido que resbaló, ¿no? Le metieron 6, pero de todas maneras, este es el partido que va a recordar mucho Universitario y el que no quisiera recordar a Alianza Lima, ¿no? Que te ganaron en tu estadio en Copa Libertadores cuando tú tenías el papel de favorito, ¿no? Y pensaste que le ibas a ganar solamente porque jugaban en Matute, porque no te habían ganado hace 7, 8 partidos y porque tenías 6 mundialistas, ¿no? Como bicampeón, pensaste que con eso era suficiente, cuando en realidad en la cancha volteó las cosas Universitario de Deportes. Fue un buen partido que no lo he visto, no lo he vuelto a ver nuevamente, lo vi en una ocasión nada más, no lo he vuelto a ver este partido, ojalá que alguien de alguna u otra manera pueda ofrecernos algunas imágenes de este partido, aunque sean los goles nada más, ¿no? Pero bueno, queríamos recordar este lindo partido y vamos a ver una imagen más por aquí. Miren aquí una imagen más. Y vamos a ver aquí otra en colores. Miren, aquí está, no se ve muy bien, pero es de las poquitas imágenes que podemos rescatar de este partido, ¿no? De este lindo partido, la verdad, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos por aquí. Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado este partido y que si alguien tiene más anécdotas de este partido, ojalá que pues nos los pueda ofrecer, ¿ok? Gracias a todos, pásenla bien, hasta luego.